¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Este, como saben, es nuestro tiempo de entrevista y hoy se la vamos a dedicar a un libro que está teniendo un gran recorrido en España, un libro muy interesante sobre el nuevo reinado, el reinado de Felipe VI. El libro se llama La corte de Felipe VI y hoy tenemos a los dos jóvenes periodistas que lo han escrito a dúo, Daniel Forcada y Alberto Lardíez, que aseguran en el subtítulo del libro amigos, enemigos y válidos, las claves de la nueva monarquía que hay en España. Alberto, Daniel, bienvenidos. Buenas tardes. La nueva monarquía tiene un referente inmediatamente anterior que es la vieja monarquía, ¿no? ¿En qué se distingue la nueva de la vieja? Es la primera pregunta que se me ocurre. Bueno, nosotros hablamos de la corte de Felipe VI. ¿En qué se diferencia la nueva o la monarquía de Felipe VI de la monarquía de Juan Carlos I? Bueno, hay un impulso regenerador por parte del nuevo rey de llevar a cabo medidas para limpiar la institución de algunos problemas que fue acumulando en los últimos años, salpicada de escándalos con el tema Urdangarín, con los viajes del rey Juan Carlos con Corina, bueno, pues todas estas circunstancias que al final aceleraron la propia abdicación del rey, ¿no? Y nosotros en la corte de Felipe VI lo que hacemos es retratar a esta nueva monarquía con todos los círculos de personajes que se mueven en torno a ella, y también destacamos que en estas amistades y gente que tiene influencia sobre el nuevo rey, pues destaca cómo se ha apartado de Zarzuela a, podríamos decir, las ovejas negras, ¿no? que podían manchar más a la institución. Bueno, hablando de ovejas negras, me viene a la mente una segunda pregunta que tiene que ver con algo que estamos conociendo en los últimos días, y es esa información que además me parece que ha publicado, si no me equivoco, el diario El Español, en donde tú trabajas, Alberto, sobre el dúplex que Corina, vamos a decir la amante, la acompañante del rey Juan Carlos, tenía y compartía con el rey Juan Carlos en Suiza, ¿no? Y cuya venta además le ha ocasionado algún problema, ¿no? a Corina. Sí, en El Español le hemos contado, mi compañera Ana Romero, para ser más exactos, ha contado en exclusiva pues, el sitio donde convivían el rey Juan Carlos y Corina en un dúplex maravilloso de los Alpes suizos. La verdad que es paradisíaco. El Español ha ido allí y ha hecho fotografías del lugar, y la verdad es que cualquiera pasaría un tiempo allí encantado, ¿no? Como decías, Corina ha tenido problemas porque la persona a la que le ha vendido ese dúplex le ha denunciado, y bueno, lo que hace El Español es retratar algo, o mejor dicho, ponerle más adjetivos o más certezas o más datos a algo que ya se sabía, y es que el rey de España, Juan Carlos, pues tuvo una aventura con Corina sostenida en el tiempo durante varios años, que se dinamitó o se dio a conocer, aunque ya era un gran rumor en Madrid, con aquella caída en Botswana del rey Juan Carlos cuando estaba cazando elefantes junto a Corina. Y los peligrosos abrazos de Corina, de los que hablamos nosotros en el libro, han desencadenado muchos problemas a la anterior corte, a la de Juan Carlos I. Decías, ¿cuál es la diferencia? Pues hombre, nosotros decimos que Felipe VI, una de las cosas que es hoy como rey, o que intenta representar, es un legado o sea, intenta ser un reinado contrario al legado de su padre. ¿Y por qué decimos contrario, eso? Hasta el punto de decir contrario. Hasta el punto de decir contrario, porque la monarquía de Juan Carlos, que sin duda ha tenido muchos aciertos y muchos en su inicio de reinado, época de la transición, aquel 23F, su papel institucional, que hay cosas que nosotros alabamos y aplaudimos, pero este libro trata de la corte de Felipe VI, de la nueva, de la actual, y su antecedente más cercano son los años peores de Juan Carlos, su última, digamos, década como rey en España, salpicada de un montón de escándalos, y uno de los más graves es el que tiene que ver con sus problemas maritales. Vamos a ver, el matrimonio entre Juan Carlos y la reina Sofía, los hoy reyes eméritos de España, nunca funcionó, siempre fue algo impostado, en el que se vendió un cuento de hadas durante montones de años que no existía. Nosotros ahí no hacemos más que reflejar que Felipe VI hoy intenta, en cosas como esa y en otras, diferenciarse de ese legado más inmediato de su padre. A pesar de eso, a pesar de que decís que hay una diferencia entre ese matrimonio entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos, que fue digamos, una cuestión de Estado más que un matrimonio por amor o una cuestión dinástica, ¿no? Sí que habláis de crisis en el matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia, y en un momento dado, además,
de unos meses de bastantes turbulencias. ¿Eso por qué se produjo y por qué fue? Y a pesar de eso, es un matrimonio que funciona, ¿no? Y que hay amor en ese matrimonio, ¿o no? Nosotros hablamos siempre de dos premisas al hablar de la Casa Real, y es que la institución es un retrato de cara a la gente, ¿no? Si ese matrimonio actual funciona o no funciona, si está mejor, si está peor, probablemente nunca lo sabremos, porque el oficio principal de las monarquías es aparentar de cara hacia afuera. Pero no ha ganado en transparencia esta monarquía. Total normalidad. Con respecto al periodo ha ganado anterior. en transparencia, pero todavía no ha ganado suficiente transparencia. Nosotros, finalmente, una de las conclusiones que hacemos es que falta todavía dar muchos pasos en ese sentido, ¿no? Más allá de que hubiera un rumor o no, o sea, una crisis o no matrimonial ahora mismo, que funcionara mejor o peor, eso es una cuestión, vamos a decir, más personal, que mientras no afecte a su desarrollo institucional, pues realmente a ti, a mí y a cualquiera nos tiene que importar bastante poco, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, con todas las personas de su entorno que estuvimos entrevistando para hacer este libro, sí que reconocían que en el año previo justo a la abdicación y su coronación, en el año 2013, ¿no? Por ahí, hubo una crisis de pareja fuerte, evidenciada, yo creo que en el momento máximo, cuando Leticia, en el verano del 2013, abandona Mallorca, dejando allí a Felipe con las infantas. Deja plantado al rey. Coge el avión y se va, ¿no? A nosotros lo que nos contaban y no se hace la tradicional foto con toda la familia. Sí, ella fue allí, cumplió exactamente las horas que ella había pactado. A nosotros lo que nos cuentan es que el matrimonio había pactado con Juan Carlos estar en Mallorca X días, ¿no? Y que el rey le pidió a Felipe que se quedase un tiempo más, y Leticia pues no aceptó, ¿no? Ella vino a decir, como nosotros hemos pactado estar de aquí a aquí y no voy a estar más, ¿no? Ahí se evidencian problemas de pareja y sobre todo unos graves problemas de relación entre Leticia y el rey Juan Carlos. Una relación explosiva en la que el rey Juan Carlos ha despreciado públicamente a Leticia. ¿Sigue despreciando, la pregunto, sigue despreciando el rey Juan Carlos a la reina Leticia o ha mejorado esa relación? La última evidencia que tenemos es en esa imagen del balcón de la proclamación, en la última imagen de familia que tenemos todos ellos. Ahí hubo un gesto de desprecio del rey tanto a Leticia como a la reina Sofía, ¿no? Del rey Juan Carlos. ¿Por qué? Pues porque aunque en aquel acto se quería vender la imagen de familia, y es lo que nos decían, ¿no? La señal institucional de Televisión Española, desde que salen de Zarzuela hasta el Congreso, hasta que vuelven a Palacio, quería todo el rato retratar a una familia, ¿no? Felipe, Leticia y las niñas. Y lo que nos decían es, no se puede retratar lo que no existe. Entonces, como la relación entre el rey Juan Carlos y Sofía, entre el rey Juan Carlos y Leticia, es inexistente, es mala, muy mala, pues efectivamente ahí se ve esas tensiones, ¿no? En este momento el rey, volviendo un poco a la vieja monarquía, en este momento el rey Juan Carlos y la reina Sofía, ¿qué tipo de convivencia tienen? Hacen vida absolutamente por separado, ¿no? Hacen una vida absolutamente por separado y, como bien dice Daniel, una cosa es vender familia como se ha vendido durante tantos años y otra cosa es que esa imagen que se vende sea real, y en el caso de Juan Carlos, pues sinceramente no era real. Tú hablabas de la crisis de matrimonio. Claro, ha habido una crisis de matrimonio entre Felipe y Leticia en el año 2012-2013 que se zanjó, digamos, cuando en el verano de 2013, después de ese episodio que comentaba Daniel en Mallorca, cuando reapareció públicamente la hoy reina, entonces princesa de Asturias, y el rey, reaparecieron públicamente en Buenos Aires para defender la candidatura española a los Juegos de Madrid para los Juegos Olímpicos. Ahí es cuando dio un giro, un cambio, un golpe de efecto, digamos, o no sé cómo decir, un punto de inflexión, mejor dicho. Y desde entonces en adelante su relación, en lo que parece públicamente y en lo que ocurre internamente, es bastante mejor. Pero respecto, bueno, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, pues poco tienen que convivir, teniendo en cuenta que ha sido todo, como decimos, pues una impostura. Nosotros ahí en el libro aportamos una conversación que nos explicó un alto cargo de la casa, ¿no? Que empieza a trabajar en Zarzuela hace unos años, y una tarde de domingo el rey le llama a pasar una tarde en Zarzuela. Está completamente solo, porque los últimos años de Juan Carlos ha sido un rey en su soledad, muy Zarzuela, solo, ¿no? Distanciado de Felipe y de Leticia también, y nos contaba como en esa tarde
tarde de domingo, pues el rey le explicaba, no, yo es que estoy muy enamorado de esta chica alemana, Corina, y le decía textualmente, ¿acaso soy yo el único español que no se puede divorciar? Se ha llegado a especular con la posibilidad de que el rey estaba decidido a solicitar un divorcio, ¿no?, de la reina Sofía, porque se quería casar con Corina y rehacer su vida sentimental con Corina, ¿no? Las dos cosas que cuenta Daniel están entrelazadas y es verdad. En su momento se lo planteó, y se lo planteó en serio. Quería divorciarse, quería poner fin a esa impostura con Sofía y casarse contra el matrimonio con Corina, cosa que finalmente quedó en un sueño más irrealizable, porque además hoy día, por si nos lo ibas a preguntar, la relación entre Juan Carlos y Corina también es inexistente. Eso hace, y volviendo a lo que decía Daniel de la soledad, nosotros dedicamos un capítulo y en el libro decimos el extraño papel de un rey jubilado. No hay antecedentes en la historia reciente de España de un rey que decide abdicar por su cuenta y se queda durante unos años mientras el que está ocupando el trono es su hijo. Entonces tiene un papel extraño porque desde el punto de vista institucional acude a pocos actos, contados, muy poquitos, y se dedica básicamente a viajar por el mundo, a lugares exóticos, uno de ellos República Dominicana, otro Beverly Hills, donde se le ha visto, otros viajes habrá habido los que ni siquiera sabemos dónde ha estado, ¿no? Y a estar haciendo una especie de ruta gastronómica por España, yendo a los mejores restaurantes con los amigos que le quedan, ¿no? Es un hombre solo y solitario que está pagando sus pecados de los últimos años, sus pecados entre comillas, es decir, ¿con quién va a estar? ¿Con Sofía? Claro. Pues evidentemente no. ¿Está alejado de Leticia? También. Su hija Cristina y el marido Iñaki Urdangarín implicados en un caso, o salpicados en un caso de corrupción gravísimo, tampoco tienen hueco en la corte. Así que finalmente tenemos a un rey cuyo papel es muy extraño, muy fuera de lo normal y de lo habitual, y completamente solo. ¿Y cuál es la relación entre el viejo rey y el nuevo rey? O sea, llamaron la atención a algunas cosas, como por ejemplo que el viejo rey no estuviera, el rey Juan Carlos, no estuviera en el Congreso el día de la toma de posesión. ¿Eso ¿a qué se debe? Es decir, la razón última de eso, luego estuvo en el Palacio Real, le recibió allí en el Palacio Real, la foto del balcón, etcétera, pero no estuvo en ese acto solemne, el más importante, que es la toma de posesión o la coronación, ¿no?, del rey, la proclamación del rey Felipe. En ese acto se evidencian dos cosas y nosotros las contamos así, tal cual nos lo explicaba, ¿no? Por un lado, el rey Juan Carlos dijo a sus altos cargos de la casa que él no quería estar en el Congreso, que era el acto de Felipe y que todo el protagonismo tenía que ir a Felipe, y pues era una decisión firme y no había manera de convencerle. Eclipsar, digamos, eclipsar a su hijo. Efectivamente, entonces no había manera de convencerle para que cambiase de opinión. Entonces las personas que estaban en su entorno le dijeron, bueno, majestad, habrá que hacer algo para que aparezcan juntos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues haced lo que queráis, ¿no? Entonces se inventaron, porque realmente se inventaron aquel acto de imponer el fajín, ¿no? Que fue lo primero que se vio por la mañana en la señal de televisión, ¿no? De ese acto íntimo en Zarzuela, que se hizo precisamente para eso, para juntar a los dos reyes, ¿no? El que sale y el que entra. Y aparte, en ese acto se ve cómo Felipe tiene una referencia en su discurso hacia su padre, una referencia puramente institucional y una referencia muy cariñosa hacia su madre. Más afectiva. Más afectiva. Y ahí se evidencian pues, los afectos de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que Felipe ahora mismo se ha distanciado de su padre en el sentido de que no comparten actos oficiales, le ha puesto un despacho oficial fuera de palacio. La relación personal yo creo que ha tenido distancia en los últimos años y en eso afecta también los desprecios que el rey Juan Carlos ha hecho en público y en privado a Leticia, y también bueno, pues, esa necesidad que tiene de dar esos primeros pasos alejándose de lo que ha sido los últimos años del rey Juan Carlos, ¿no? Yo creo que ahí Felipe también, por así decirlo, siempre ha estado más unido a su madre, que es la que menos se ha opuesto durante los últimos años a sus relaciones, ¿no? Es decir, al final los mayores enfrentamientos de Felipe con su padre han sido por el principio era la reina Sofía, ¿no? Por ejemplo, la que se opuso al matrimonio, aquel primer amor con Isabel Sartorius, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí la reina Sofía luego pagó aquello. Yo creo que algo de sentimiento de culpa le debió de quedar, porque luego ella ha sido más blanda, por así decirlo, con las sucesivas novias que ha tenido Felipe, y los verdaderos enfrentamientos graves de verdadero pulso han sido entre Felipe y su padre. Es una relación al final que es padre e hijo, pero no padre e hijo normales, sino de rey a rey,
y de un hombre que sí, Felipe VI, ha aprendido cosas de su padre para desempeñar su papel institucional, eso es evidente e innegable, pero desde el punto de vista afectivo, evidentemente, él está cerca de su madre y más lejos de su padre. Y además, en los grandes amores de Felipe VI, primero Eva Sandum, aquella modelo noruega de la que hoy casi nadie se acuerda, y Leticia Ortiz, el padre estaba radicalmente en contra de la posibilidad de matrimonio con Eva Sandum ni del propio matrimonio con Leticia. Sin embargo, ahí la reina, ya rectificando la actitud que comentabas de la época de Isabel Sartorius, y así estaba por la labor de apoyar a su hijo y que, bueno, de alguna forma pues triunfara una historia de amor y no tanto el cargo o de quién es hija una persona para llegar a la corte, ¿no? Y luego hay una clave personal y es que si Felipe está más unido a su madre históricamente, él ha visto en primera persona lo que a su madre le ha ocasionado el matrimonio con el rey Juan Carlos. Efectivamente, y las sucesivas amigas íntimas que ha tenido el rey Juan Carlos. La última ha sido Corina, pero ha habido muchas más. Por tanto, que el rey Juan Carlos impusiese cortar determinadas relaciones de su hijo cuando a nivel privado no había ejemplaridad en ese apartado precisamente, pues yo creo que eso ha marcado distancia, claro, es evidente. Y luego en el motivo principal del libro, la corte de Felipe VI, analicéis una serie de personajes que están cerca, que han estado cerca y luego han sido apartados bueno, pues porque no convenía. Y os centráis especialmente también mucho en una persona que es Jaime del Burgo, ¿no? Es una persona muy del entorno de Leticia, con una relación de mucha amistad. Ahora me diréis hasta dónde ha llegado esa amistad con la reina Leticia. Incluso contáis capítulos un tanto tenebrosos como el asalto, digamos, o la incursión en una casa que él tiene en Ginebra, ¿no? Jaime del Burgo, sí, que está casado, tiene una relación un tanto extraña con... a día de hoy con la hermana de la reina, con Telma Ortiz. Quizá el capítulo dedicado a Jaime Arturo del Burgo, al que mucha gente no se ha atrevido a escribir sobre este asunto, aunque conociera algunos flecos del mismo, pues ya digo, es el capítulo más llamativo o más explosivo de nuestro libro, si uno lo quiere decir así. Jaime Arturo del Burgo conoció a Leticia Ortiz, a la hoy reina de España, cuando ella era periodista en Televisión Española, porque él la vio en televisión, se quedó prendado de ella y la llamó directamente porque la quería conocer. Así se lo ha hecho llegar él a algunas personas que nos lo han contado a nosotros y así lo hemos reflejado en el libro. Después de conocerlo surgió una amistad entre ambos, una muy buena amistad, no sabemos en qué grado de intimidad, pero muy cercana, y lo que ocurrió es que finalmente... bueno, en la boda de Felipe y Leticia, Jaime Arturo firmó como uno de los testigos. Ya digo, hasta ese punto llegaba la amistad, ¿no? Pues con los años Jaime Arturo acabó casado con la hermana de la reina, con Telma Ortiz. ¿Qué ha ocurrido para que Jaime Arturo del Burgo, una persona de la absoluta confianza de la reina y de Felipe, el rey de España hoy, que tenía esa relación de amistad, que llegó a aconsejar a la reina cuando estaban negociando las capitulaciones matrimoniales entre Felipe y Leticia antes de casarse? ¿Por qué esa persona tan cercana hoy es una persona apestada, fuera de la corte, que no se le ve en ningún acto? Los actos de proclamación que antes comentábamos de 19 de junio de 2014, allí no estaba Jaime Arturo del Burgo y Telma Ortiz, pese a ser hermano y cuñado de la reina. ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido? Pues ahí es donde contamos uno de los capítulos, como bien decías, más tenebrosos, más extraños, más llamativos de nuestro libro, y es cómo Jaime Arturo del Burgo, la casa, una de sus viviendas en Ginebra, fue asaltada, no se sabe por quién, no podemos llegar más allá, pero tiempo después de eso ocurrió un suceso extraño que tiene que ver con unos mensajes bastante enigmáticos que llegaron a la redacción de un periódico nacional porque alguien no identificado los hizo llegar, y eran unos mensajes que podrían poner en serios aprietos a la hoy reina de España, porque eran unos mensajes de carácter íntimo que en aquel momento ese periódico no se atrevió a publicar. De carácter íntimo sentimental, quieres decir. De carácter íntimo, hasta ahí podemos leer, pero no se han llegado a publicar, pero los manejan varios periodistas en España, y desde luego puede, insisto, poner en aprietos a la reina. Poco después de eso, pues ya digo, vimos una situación extraña en la cual nadie sabe muy bien por qué Jaime Arturo y Telma no aparecen en ningún acto junto a los reyes.
Hay personas que hay determinadas claves y ya luego el lector pues que saque sus conclusiones. apelamos a la inteligencia. Hay personas que han sido desterradas, digamos, de la corte en el poco tiempo que lleva, ¿no? El reinado de Felipe VI, porque Felipe VI sabe que se la juega, ¿no? Que él no puede cometer los mismos errores que su padre, que fue un poquito laxo, digamos, en la elección de amistades, que además mantuvo alrededor suyo amistades que no eran muy convenientes, y Felipe VI está haciendo un trabajo muy implacable, ¿no? De criba, ¿no? De filtrar, incluso con su propia hermana Cristina, ¿no? Efectivamente, es que en una sociedad que exige cambios acelerados y que estamos viendo cómo está hastiada de la corrupción y determinados comportamientos de las personalidades públicas, yo creo que Felipe en eso está siendo más prudente, ¿no? Por ejemplo, se ha alejado de su hermana, le ha retirado el título después de estar esperando mucho tiempo un gesto por parte de ella que nunca llegó. Ha habido amistades implicadas en el mismo caso del caso Urdangarín, como es Pepote Ballester, que le pidió ayuda de forma directa y que el rey no ha movido un dedo en su época cuando era príncipe para ayudar a estas amistades en apuros. Hemos visto como a López Madrid, otro empresario importante de Madrid, ha tenido problemas últimamente personales y también otro amigo íntimo del rey, ¿no? Que ha estado involucrado en un tema de acoso sexual, ¿no? En ese tema, pero también ha estado salpicado en el tema de las tarjetas Black, igual que Rafael Espotorno, y todas estas personas han sido, por lo menos en lo que es la esfera pública, sobre todo López Madrid, en lo que es la esfera pública, el rey toma un paso de distancia. Luego ya en lo que es la vida íntima, pues me imagino que seguirán teniendo cercanía, ¿no? Pero lo que es la esfera pública están alejados. Igual que ha desaparecido de Zarzuela personajes como el conde de Fontao, que era el asesor del rey Juan Carlos en todo el tema Urdangarín, o Carlos García Revenga, secretario de las Infantas. Todos estos personajes que podrían manchar un poco la institución, ahora mismo no frecuentan tanto la casa, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros no somos, Daniel y yo, unos moralistas que nos dedicamos a juzgar a familias o a sus comportamientos o a sus amistades. Simplemente es que la corona de España tiene un componente en el cual la parte personal se entrelaza íntimamente con la parte institucional, y si una monarquía se basa en esos principios en los que hay que vender una familia que es perfecta, si no es real, pues hay que denunciarlo. Y si los amigos, yo puedo tener un amigo con problemas judiciales y no tengo por qué apartarlo de mi lado porque yo no ocupo una figura pública. Pero una monarquía que tanto habla de la ejemplaridad, que hay que tener en cuenta siempre sus hechos, sus gestos públicos, evidentemente no puede tener cerca a los personajes que el rey Juan Carlos I tenía pululando por palacio a todas horas. En eso Felipe VI ha aprendido la lección y al menos en público destierra esas ovejas negras. Bueno, Daniel nos ha estado contando un poco las ovejas negras, Alberto, que decías tú, las gentes que han sido desterradas de la corte. ¿Cuáles son? Porque no hay rey ni reina que se precie que no tenga un equipo de confidentes, asesores, gente que no está en el staff oficial, pero que juegan un papel importante en la marcha de la monarquía. ¿Quiénes son los principales confidentes del rey Felipe y de la reina Leticia? Hombre, a día de hoy. Nuestro libro, y sería muy largo de explicar, es un arduo y es un completo repaso de todas las personas que están cerca de los reyes. Ese es lo bueno, el gran enfoque de nuestro libro, ¿no? Y que es diferenciado respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, que se han hecho muchos libros muy monárquicos y muy cortesanos. Este es un libro sobre la corte, pero no un libro cortesano. Y este libro señala muchas esferas, pero una, la institucional, por ir claramente a los confidentes, es las personas que trabajan en el Palacio de la Zarzuela, grandes desconocidos para el gran público en España y fuera de España. Ahí está Jaime Alfonsín como jefe de la Casa del Rey, gran amigo y gran confidente del rey desde hace más de 2 décadas, llegó en los años 90, cuando tenía un prometedor futuro como abogado, y llegó y desde entonces no se ha separado, primero como jefe de la Secretaría del Príncipe y ahora como jefe de la Casa del Rey. Jordi Gutiérrez es el director de comunicación, muy cercano al rey, estuvo un tiempo junto a él, después salió de Palacio hace como 7 u 8 años, pero ahora el rey, nada más llegar al trono, ha vuelto a contar con sus servicios. El duque de Abrantes, José Manuel Zuleta y Alejandro, mano derecha, gran consejero de la reina, y etcétera, 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 ¿no? Hay muchos personajes, grandes desconocidos, ¿por qué están ahí?
¿Cómo han llegado ahí? ¿De dónde y cómo se ha forjado la amistad con los reyes y esa cercanía y esas confidencias? Eso es todo lo que contamos en nuestro libro. Y luego tenéis también un capítulo que por el canal, el que estamos, en el Venezolano Televisión España, me gustaría también que me comentarais un poco, y es una conexión venezolana muy importante del rey Felipe VI, ¿no? Que es, digamos, el propietario de la empresa Polar, que es una de las más importantes en Venezuela. Ahora está teniendo bastantes problemas con el régimen de Nicolás Maduro. Sí. ¿Qué papel juega Lorenzo Mendoza, el dueño de la empresa Polar, en la vida de Felipe VI? Bueno, pues nosotros cuando hablamos de Lorenzo Mendoza lo enmarcamos dentro de las amistades de la Beautiful, le decimos, ¿no? El príncipe, cuando era joven, pues se rodeaba en altas esferas, y a raíz de su amistad con el empresario Javier López Madrid y su mujer Silvia Villarmir, pues López Madrid estudió con Lorenzo Mendoza un curso de posgrado, y entonces López Madrid lo introduce en el ámbito de la corte al empresario de Polar, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros vemos cómo ha prestado su jet privado al rey cuando ha querido hacer escapadas con Gigi Howard, con Eva Sanum, con la actriz de Shakespeare in Love, con Whitney Paltrow, que también hubo una relación ahí con Felipe breve. En estos viajes que hacían esta corte de amigos, en la que están también los Fuster, López Madrid y Lorenzo Mendoza, pues hay un reportaje muy famoso que es cuando se van a la India, y aparece publicado en la revista Hola, que es un poco la forma de dar a conocer a Eva Sanum, ¿no? Salen unas fotos íntimas de esos viajes de Felipe y Eva Sanum. Pues en esas fotos el avión lo había puesto también Lorenzo Mendoza, y en ese grupo que sale retratado en el reportaje pues aparece Lorenzo Mendoza. Es una amistad muy estrecha. Es una amistad muy estrecha, poco conocida aquí en España, pero que ha sido vital en determinados momentos en los que el príncipe ha necesitado, pues eso, moverse por el mundo de forma menos conocida, y bueno, pues que está en esa esfera de amigos de... Y no hay que olvidar que el rey actual de España, Felipe VI, tiene pasión por Latinoamérica, por Iberoamérica, o como lo quieras llamar, porque él durante sus años como príncipe no se ha perdido una sola toma de posesión de los diferentes presidentes latinoamericanos, ha viajado mucho a esa zona, disfruta hablando con las personas más íntimas, hablando sobre temas de política y temas sociales de Latinoamérica. Le preocupa lo que ocurre en Venezuela, le preocupa lo que ocurre en Perú, le preocupa lo que ocurre en México, le preocupa todo lo que ocurre por allí, porque él ha viajado, conoce esos países de cerca. Y en ese sentido a Felipe VI se le pueden achacar muchas cosas, pero desde luego en ese sentido ha sido un gran profesional y un gran, digamos, amante de todo lo que es Latinoamérica. Bueno, una última pregunta muy breve, si puede ser. ¿Qué futuro le auguráis a Felipe VI? ¿Va a ser un rey que realmente va a llegar a viejo en la monarquía? ¿Va a morir como rey o no? ¿Cómo veis el futuro de la monarquía de Felipe VI? Nosotros creemos que en un país ahora mismo como España, que está viviendo profundos cambios, antes o después habrá que refrendar a la corona. Si se abre la reforma constitucional, yo creo que es un punto que sí o sí tendrá que estar. Yo por lo menos es el vaticinio que hago. Y el vaticinio es que los españoles decidirán sobre el futuro de la corte Felipe VI y nosotros lo contaremos. Pues muchas gracias, Alberto. Daniel, muchas gracias por haber explicado este libro tan interesante, tan extenso y tan de actualidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y a los lectores venezolanos pues está disponible en Amazon, que seguro que se lo pueden encontrar en la versión Kindle para que profundicen en él. Seguro que lo disfrutan. Muchas gracias. Pues esto es el libro La corte de Felipe VI, de Daniel Forcada y Alberto Lardí. Es un libro que se está vendiendo mucho en España, la esfera de los libros, y que ya saben también cómo le pueden adquirir en Latinoamérica si lo quieren, o en Venezuela si lo quieren. Muchas gracias por haber estado ahí. Ya saben que nosotros continuamos, lo hacemos ahora con las noticias, así que no se vayan. Hasta ahora.